Continuar entonces con la jornada de hoy, seguimos con la ponencia a cargo de la doctora Ana Salinas. La doctora es cirujana plástica de la Universidad de Antioquia, se desempeña como cirujana en la Clínica Loa en el San Vicente y en la Clínica Loa 13. Doctora, bienvenida. Buenas noches. Vamos a hablar entonces del manejo de las quemaduras. Es un tema, a veces se queda uno corto para hablar de quemaduras en una hora, pero vamos a intentar pues como cubrir la fase aguda y algo del manejo de curaciones en urgencias. Para recordarles, el tratamiento de los pacientes quemados se organiza alrededor de unidades de trauma, donde adicional se manejan también pacientes quemados y uno siempre separa la quemadura como el paciente politraumatizado, pero el enfoque inicial, como vamos a ver, siempre hay que pensarlo como el enfoque de un paciente de trauma. Incluso los cursos que se hacen de reanimación para paciente traumatizado también se hacen para paciente quemado. Se llama el ABLS y lo organiza la Asociación Americana de Quemaduras, y lo ideal es que realizáramos un manejo de quemados que fuera el mismo aquí en India o en Estados Unidos, dado que la incidencia de quemaduras es más alta en países como el nuestro, donde tenemos pues deficiencias del sistema de salud y esto impacta la mortalidad. Indiscutiblemente ha aumentado la sobrevida. En 1952 se morían con una mortalidad con una superficie de 45% de superficie corporal total quemada, se morían el 50% de los pacientes. En este momento las cifras en los países del primer mundo están alrededor del 80% de superficie corporal total quemada con la misma sobrevida, y lo que se busca es lo que les decía, que el estándar de tratamiento sea igual aquí en Londres o en Estados Unidos. ¿Qué ha cambiado la mortalidad? Los avances del cuidado crítico, los avances quirúrgicos en desbridamiento temprano y cubrimiento temprano, poder tener un adecuado control de la infección, un adecuado control metabólico, pero nada de esto realmente impacta la vida del paciente si no se hace un trabajo adecuado en equipo y si no se hace una rehabilitación adecuada. De nada nos sirve sacar un paciente gran quemado vivo si va a estar condenado a estar en una silla de ruedas o en cama por el resto de la vida. Entonces la parte de rehabilitación es tan importante como el manejo que se hace para tratar las comorbilidades, pues para tratar las condiciones que amenazan la vida. Y es ahí donde muchas veces tenemos más dificultades, porque eso implica un seguimiento a muy largo plazo que en muchos casos no se da. La mortalidad anual estimada es de 275.000 pacientes, es como lo que se estima de pacientes quemados. De 1 millón de pacientes por año se queman en Estados Unidos, la mayoría son leves y se supone que de la totalidad de pacientes quemados, dado que es una lesión muy frecuente en extensiones pequeñas, solamente el 2% en teoría se hospitalizan en unidades de quemados alrededor del mundo. Estudios en Colombia de mortalidad, tenemos básicamente, pues grandes, tenemos dos, que son basados en registros de certificados de defunción, donde se analizaron los certificados del 2000 al 2009 y se encontraron que en ese periodo hubo 5.500 muertes aproximadamente, la mayoría eran, pues, de los niños 22%, y de esos niños la mayoría eran menores de 5 años, y algo que llama la atención es que en nuestro país, de esos 5.500 pacientes, el 60% se murieron incluso antes de llegar al primer nivel de atención por la severidad de la lesión. Sean lesiones por electricidad, por rayo, quemaduras, no alcanzaron a llegar al sistema de salud, y esto habla de deficiencias en el cuidado prehospitalario que en muchos casos pues son insalvables por las dificultades sociales que afrontamos en nuestro país. En nuestra unidad, el último estudio de mortalidad se realizó en el 2008, donde se evaluó desde el 94 hasta el 2008. La mortalidad pasó de un 12% a estar alrededor del 3%. En este momento estamos más o menos en el 2% de mortalidad. No ha descendido mucho, pero sí se están manejando pacientes con porcentajes de quemadura mucho más altos. Siempre que le hablan a uno de quemaduras, uno piensa en calor, pero hay que recordar que la quemadura es una lesión de la piel por un agente generalmente físico. Las químicas pues también se introducen como quemaduras. Entonces los mecanismos pueden ser por agentes térmicos, por electricidad, por radiación o las quemaduras químicas. Las térmicas no solamente es por líquido caliente o fuego directo o sólidos calientes, sino las de congelación también se consideran dentro de las térmicas. Las quemaduras eléctricas, que pueden ser de alto voltaje o de bajo voltaje, las de bajo voltaje también son importantes porque pueden producir alteraciones en el ritmo, entonces son importantes para tener en cuenta en el manejo inicial por urgencias. Y las quemaduras por radiación
La más frecuente que vemos es la quemadura por luz UV del paciente que se expuso al sol más tiempo del que debía, y las otras pues son mucho más raras afortunadamente, pero se han visto pues en accidentes que involucran energía radiactiva. Y las quemaduras por químicas, que pueden ser ácidos álcalis en nuestra ciudad, afortunadamente existe el problema de agresión a mujeres con químicos, pero no fue tan grave como ocurre en otras ciudades donde sí era un problema grave de salud pública, aún incluso antes de que se visibilizara ya era un problema grave, que al parecer ha podido pues estar un poquito más controlado, ya penalizando los agresores. ¿Qué nos determina qué profundidad va a tener la quemadura? No es solamente el agente al que se expuso el paciente, sino el grosor de la dermis y el tiempo que estuvo expuesta esa dermis a la temperatura. Lo que ocurre es una desnaturalización proteica, lo que les decía, a mayor tiempo, temperaturas bajas pueden producir un daño cutáneo importante, y no es lo mismo una planta hiperqueratóxica de alguien que trabaje al aire libre, o el párpado de un niño, o el dorso de la mano, o el dorso del pie de un niño, que tienen cantidades de dermis mucho más, es mucho menor cantidad de tejido, entonces con temperaturas más bajas pueden sufrir daños de segundo grado, profundo y de tercer grado, que no ocurrirían si la misma lesión es en un paciente con una piel mucho más gruesa. Para recordarle las áreas de Jackson, nos sirven para evaluar, pues no solamente son en forma local, sino que nos permiten saber también en la fisiopatología todos los radicales libres y todos los agentes proinflamatorios que se liberan durante la quemadura. Tenemos la zona de necrosis, que es la que ya tuvo un daño que es irreversible, es la que se desnaturaliza inmediatamente después de la quemadura. Tenemos una zona de estasis, que es la zona que buscamos recuperar con la reanimación y con el manejo adecuado. Si el paciente se infecta, si el paciente no es reanimado adecuadamente, esa zona de estasis puede profundizarse y aumentar el área de segundo grado, profundo y tercer grado, o por el contrario, tener una adecuada evolución y cicatrizar de forma más adecuada. Y una zona de hiperemia donde no hay quemadura, pero sí se producen un montón de mediadores proinflamatorios que van a afectar el desenlace sistémico, el desenlace del paciente. ¿Cuándo se dan la mayoría de los cambios hemodinámicos del paciente? En quemaduras en general de más del 30%, en niños quemaduras del 15 a 20%, dependiendo de la edad, pueden dar alteraciones hemodinámicas importantes, y es un círculo vicioso en el cual el paciente se quema, tiene un montón de mediadores proinflamatorios, hace vasodilatación, la vasodilatación hace que se matice el tejido aún más, esto hace que haya más isquemia, y a su vez se desencadenan más mediadores proinflamatorios. Y estos no afectan solamente el área quemada, sino que afectan de forma sistémica al paciente, y puede haber un choque que es distributivo, porque el agua corporal total del paciente está aumentada por la reanimación. En la fase inicial pues no está aumentada porque no le hemos puesto más líquido, sino que hay un tercer espacio que se aumenta y hace que la perfusión de los tejidos sea inadecuada. Es importante tener en cuenta que tenemos un paciente que está muy edematizado, pero intravascularmente está hipovolémico. Eso hace que la reanimación hídrica de los quemados siempre sea diferente a la reanimación en un paciente politraumatizado, porque usted le tiene que poner líquidos para mantener una adecuada perfusión, pero no le puede poner tantos líquidos que lo compliquen. Tenemos complicaciones como la hipertensión intraabdominal, el síndrome compartimental o la falla renal o el edema pulmonar, por darle al paciente más líquidos de los que requiere. En cuanto a los cambios metabólicos, tenemos el metabolismo está aumentado, aún después de que el paciente cierra las heridas. En los grandes quemados pueden quedarse incluso un año con aumento del metabolismo. Tenemos un balance nitrogenado negativo y un aumento de todas las hormonas reguladoras. El paciente adicional empieza a utilizar su masa muscular para obtener energía y para poder cicatrizar, entonces hay una caquexia importante que uno la ve clínicamente en estos pacientes con pérdidas de peso muy, muy importantes, y esto tiene implicaciones en el manejo porque le debemos dar un aporte calórico adecuado para suplir todas estas necesidades. En el sistema cardiovascular, lo que les hablaba ya de todas las alteraciones en la homeostasis hídrica,
y adicional el solo hecho de estar quemado produce un efecto inotrópico y cronotrópico negativo. Entonces el paciente también está afectado desde el punto de vista, perdón, inotrópico negativo. El cronotropismo pues está aumentado obviamente por todo el aumento de catecolaminas, pero no es una perfusión efectiva a los tejidos. Desde el punto de vista del sistema respiratorio, es importante hablar un poquito más de la fisiopatología porque esto nos va a determinar qué manejo tenemos que darle al paciente. Con cierta frecuencia vemos pacientes que llegan al servicio de urgencias intubados y cuando uno interroga pues, a la familia o revisa la historia clínica, solo con la historia clínica la lesión de la vía aérea era algo que podía haberse descartado, pero uno entiende que el paciente si llega pues quemado, la cara, la nariz, los labios, está edematizado, se está quejando de dificultad respiratoria, pues lo que uno hace como médico en un primero o segundo nivel es intubarlo y remitirlo. Pero cuando llegan esos pacientes aquí al tercer nivel y se hacen fibrobroncoscopias, no se evidencian quemaduras de la vía aérea y lo que tenían era un edema de labios o de boca o de nariz, que en pacientes adultos, si se maneja adecuadamente el edema, podrían no comprometer la oxigenación. Entonces, también es muy fino la toma de la decisión de intubar o no intubar un paciente, sobre todo porque tenemos también las complicaciones de la intubación con neumonías nosocomiales, que en algunos casos, sin haber tenido quemadura de vía aérea, llevan al fallecimiento del paciente. Entonces, tenemos que la lesión de pulmonar por quemadura se produce básicamente son tres mecanismos diferentes. Una es la lesión supraglótica, que es un daño térmico directo, generalmente por inhalación de vapor muy caliente o por el humo del incendio caliente, la glotis se cierra y no permite que ese calor pase a tráquea y a los alvéolos. Entonces toda la quemadura se produce de forma supraglótica, el edema es el que produce una obstrucción y es el que necesitaríamos intubar de manera temprana, pero vuelve y les digo, historia clínica, si el paciente tuvo una quemadura por líquido caliente, por ejemplo, pues es difícil pensar que alcanzó a tener inhalación de vapores o inhalación de humo que hubieran llegado hasta la glotis y que hubieran producido una quemadura en la vía aérea. Entonces recordar que generalmente se da en pacientes que son víctimas de incendios en sitios cerrados y que alcanzan a inhalar de manera sostenida todos esos productos de la combustión. Hay otro daño que es el daño alveolar, que no es un daño térmico directo, sino que es el paciente que no se expone a un vapor a alta temperatura, ni a un humo o productos de la combustión a alta temperatura, sino que no está tan cerca del incendio para inhalar todos estos productos calientes, pero sí inhala un montón de productos químicos tóxicos que van a hacer un daño alveolar directo y que se van a manifestar posteriormente como el esputo carbonáceo, consolidaciones, neumonías y deterioro pulmonar. Y la intoxicación por monóxido de carbono, que es importante recordar que cuando tenemos incendios con multitud de lesionados, va a ser la lesión más frecuente y la mayoría de los pacientes pueden tener intoxicación por monóxido de carbono y la clínica es muy inespecífica porque ellos simplemente están agitados, desorientados y se podría confundir pues como con una crisis de ansiedad por el incendio que acaban de pasar y recordar que el tratamiento es con oxígeno suplementario, que es el antídoto pues del monóxido de carbono. Esas tres en la fase aguda. En la fase ya de manejo por cuidado crítico, se produce el síndrome de dificultad respiratoria con posterior, pues con o sin desarrollo de sepsis, con o sin desarrollo de edema pulmonar, que también pueden dar al traste pues con la vida del paciente, pero esto pues ya es para manejo más de cuidado crítico. Recordar que la inmunosupresión no es solo por la pérdida de la barrera cutánea, sino que por toda esta respuesta inflamatoria hay un montón de disfunción, pues de factores que hacen que haya disfunción de la inmunidad tanto tumoral como celular y el paciente está más expuesto a infecciones, no solo por perder la barrera cutánea. En electricidad es importante considerar que se producen varios tipos de daño. Uno es el daño por el paso de la corriente que produce una necrosis inmediata y hay otro tipo de daño que se produce por todos esos músculos que liberan los productos de la necrosis muscular a la circulación, se produce la ratomiolisis con la falla renal secundaria y adicional a esto, las lesiones por electricidad en el sistema cardiovascular que se producen en las fases iniciales.
Finalmente, pues cuando nos llegan a nosotros aquí ya ha pasado esa fase de primeras 24 48 horas, pero es importante en la fase aguda tenerla presente. No solo las quemaduras de alto voltaje producen lesión a ritmo, pues son arritmogénicas, sino que las quemaduras de bajo voltaje incluso pueden ser más arritmogénicas que las quemaduras de alto voltaje. Y en cuanto a la lesión directa en las extremidades, es muy importante que tengan en cuenta que las manos usualmente son las más afectadas, con tasas de amputación muy altas y que es importante ser un poquito neutros con el paciente en cuanto a las expectativas sobre sus extremidades, porque en muchas ocasiones extremidades que llegan de entrada al servicio de urgencias, como la vemos en esta fotografía, son extremidades que ya tuvieron pues una necrosis importante, con necrosis de todos los compartimentos musculares de la mano y que probablemente no van a tener, pues que ya tienen una necrosis instaurada, que no va a poder ser resuelta mediante procedimientos quirúrgicos que busquen reconstruir la extremidad. Y importante que por todo ese daño muscular que se produce, debemos sospechar de forma temprana que se está instaurando un síndrome compartimental y hacer pues como la solicitud de la evaluación a tiempo por cirugía plástica o por ortopedia para disminuir el riesgo de mayor aumento de la rhabdomiolisis y mayor deterioro del paciente. En cuanto a la clasificación, todos lo sabemos pues como de memoria que el primer grado es solamente rojo y es la del sol, que la de segundo grado es más rosada y da ampolla, que la de segundo grado profundo es como blanca pero no muy seca y que la de tercer grado es blanco como cuero, ¿cierto? Pero realmente cuando ustedes se enfrentan a un paciente quemado se dan cuenta que no es tan fácil clasificar cuál es superficial y cuál es profunda, y esta clasificación inicial es importante porque es la que nos va a determinar si el paciente requiere o no remisión a un servicio especializado en quemados cuando son quemaduras de pequeña extensión. En quemaduras de extensión importante sabemos que las remitimos, pero en quemaduras de baja extensión lo que determina si se remiten o no es si son de segundo grado profundo o tercer grado. Entonces es importante tener clara la clasificación que nos sirve para saber qué tipo de quemadura fue, si se presentan o no la aparición de flictenas. Esto nos habla de que hubo una pérdida mínimo de la unión dermoepidérmica, o sea que por lo menos la quemadura es de un segundo grado superficial. No quiere decir que las quemaduras de segundo grado profundo no hagan flictenas, porque debajo de la epidermis que se levanta puede haber un lecho francamente dañado que evoluciona a un segundo grado profundo. El dolor es un signo que ayuda en la fase inicial. Si ustedes ven una quemadura, creen que es de segundo grado superficial, pero al paciente no le está doliendo, o es posible hacerle pues como la curación o manipularla sin mucho dolor, eso nos está hablando de que es una quemadura profunda, que probablemente es mínimo un segundo grado profundo, incluso un tercer grado, que en las fases iniciales podría verse similar a un segundo grado superficial. Y el llenado capilar, las quemaduras de segundo grado superficial tienen un llenado capilar adecuado, mientras que las de segundo grado profundo o tercer grado no tienen llenado capilar o tienen un llenado capilar mucho más lento. Con todos esos factores, ¿qué termina siendo entonces importante? Que el paciente no se pueden quedar tranquilos con la evaluación inicial y decirle que fue una quemadura superficial y mandarlo sin manejo, sino que es importante que los pacientes que no consideren que son de remisión inmediata o de manejo intrahospitalario lo revaloren siquiera a las 24 horas, porque la quemadura que ustedes vieron en la fase inicial como algo superficial, posteriormente, cuando se establezca realmente el daño, estamos hablando obvio de quemaduras de extensión pequeña, va a mostrar que fue una quemadura profunda, entonces ya el paciente no va a reconsultar donde ustedes porque les perdió pues como se pierde la relación médico-paciente y el paciente ya busca otro médico porque este médico anterior le dijo que no tenía nada. De forma retrospectiva, ¿qué es lo que más ayuda para clasificar las quemaduras? El tiempo que se tomaron para cicatrizar de forma completa. Aún para los que trabajamos en quemados y vemos quemados todos los días, tenemos un chance hasta el 30% de equivocarnos en la evaluación de la profundidad de la quemadura. Pero cuando uno evalúa retrospectivo a los pacientes, la medicina retrospectiva siempre es mucho más fácil y sabemos que las que se tomen menos de 8 a 10 días de cicatrizar fueron de segundo grado superficial, las que se toman entre 10 días hasta 2 a 3 semanas son un segundo grado profundo, que realmente es un espectro grande de lesiones que se comportan de manera muy heterogénea, y las que se toman más de 3 semanas en cicatrizar son quemaduras de tercer grado que van a requerir manejo con desbridamientos e injertos.
Aquí, para los que están en el auditorio, creo que no se ven bien las fotos, tenemos en esta fotografía quemaduras de segundo grado superficial, donde vemos que hay desprendimiento del epidermis, pero lo que nos queda abajo es un lecho que es más rosado, como un rosado salmón no muy intenso. Y aquí tenemos una paciente con una quemadura de segundo grado superficial en la frente, en las mejillas, que ya cicatrizó completamente. Las zonas que vemos más rosadas, intenso, en nariz y mentón, son zonas ya cicatrizadas, probablemente de segundo grado, no tan superficial, sino un poquito más profundo. Tenemos aquí quemaduras en fase aguda, para mostrarles en esta segunda imagen cómo se ve una quemadura en la fase inicial, cuando el paciente consulta y ya se aplicó alguna cosa, o ya el colega le mandó algo, o la enfermera que vive cerquita de la casa. Entonces, es importante para poder evaluar adecuadamente la profundidad que se haga una limpieza de la herida y todos estos detritos que se están adhiriendo. Aquí tenemos unas quemaduras de segundo grado profundo, para mostrarles que finalmente este niño no necesitó injertos de piel en múltiples áreas, pero no fue tan severo como se consideraba en la fase inicial. Y aquí tenemos diferentes fases de epitelización de pacientes de segundo grado profundo, para mostrarles un poquito cómo se ven las lesiones en la fase que ustedes no ven en urgencias. La sulfadiacina de plata toma este aspecto como adherente similar a la pus, y en muchas ocasiones es frecuente que la confundan. El paciente se aplicó sulfadiacina o le mandaron sulfadiacina de plata, consulta donde ustedes posteriormente ven la sulfadiacina como si fuera pus, y le inician antibióticos o lo remiten porque está infectada. Esa es una quemadura de segundo grado profundo que ya está perdiendo la piel, que estaba desvitalizada y está iniciando epitelización, y en esa tenemos un montón de nidos de epitelización a partir de los anexos profundos, que es a partir de lo que cicatriza la piel cuando la quemadura es más profunda. Ese también es el aspecto de una quemadura de segundo grado profundo. En esta fase, todo esto blanquito que vemos es piel desvitalizada, y en esta fotografía vemos ya cómo está iniciando la epitelización, pero sabemos que es un segundo grado profundo y que va a necesitar presoterapia y manejo prolongado con elásticos para evitar cicatrización hipertrófica. En eso es para mostrarles que la coloración de la cicatrización varía según la profundidad. Las que fueron superficiales son las que cicatrizan más rosado claro. Mientras más profunda haya sido la quemadura, más prolongada va a ser la fase inflamatoria, más inflamatoria va a ser la cicatriz. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente quemado que no hayan remitido para manejo especializado, y ustedes vean que la cicatrización está tomando una coloración violácea, quiere decir que requiere evaluación por cirugía plástica o por medicina física y rehabilitación, porque si no se realiza manejo adecuado de estas zonas violetas, o que tienden pues como al violeta, ahí es donde hace la cicatrización hipertrófica, que cuando se instaura ya es mucho más difícil de controlar. En esta fotografía también para mostrarles que lo de los grados pues requiere, no es fácil de entrada, entonces requiere un seguimiento adecuado para definir cuáles se benefician y cuáles no de manejos quirúrgicos. A pesar de que aquí vemos un lecho que está rosado, finalmente la evolución fue la de un tercer grado. Todo eso que vemos aquí son injertos de piel parcial en una fase muy reciente, en la cual se ven muy feitos. Más tardíos no se ven tan horribles como están ahí. Y lo mismo en esta fotografía. Esta es la fase inicial del paciente, donde vemos en esta zona aquí quemaduras de tercer grado que finalmente fueron injertadas, quemaduras de segundo grado profundo que cicatrizaron por segunda intención y le vemos la coloración más rojiza, y quemaduras de segundo grado más superficial que vemos acá como una lesión, ya pues una piel que ya está sana y que queda con una coloración más clara, y con discromía que es de difícil manejo. Aquí una que inicialmente les quedaría la duda de clasificarla como segundo grado profundo, tercer grado, pero que si se toma más de 21 días en sanar, va a requerir manejo con injertos de piel. Hablando entonces ya del manejo inicial, los primeros auxilios, es importante enfriar la zona afectada. Lo primero es que el que va a auxiliar se tiene que cuidar, entonces no tiene conocimiento, no intentar entrar a apagar incendios o a rescatar. Suena pues como a chiste, pero si es, o sea, el rescate pues no puede ser tan sencillo, porque entonces van a haber más lesionados. Se le deben extinguir las llamas al paciente aplicándole una sábana o diciéndole que ruede cuando es por llama. Cuando es por líquido caliente, se debe retirar toda la ropa que esté caliente, o enfriar la zona con abundante agua al clima, no helada, sino al clima,
se le puede aplicar agua al clima o agua fría, no helada, cubrirlo con sábanas limpias y remitir. Pero es muy importante que se logre hacer enfriamiento de toda esa piel y de todo lo que esté adherido al paciente antes de remitirlo para que no sigan produciendo daño térmico todos estos agentes y contacto, que están en contacto con la piel. La clasificación entonces, el manejo en urgencias, ¿de qué depende? Si es un paciente con una quemadura de moderada a severa, estamos enfocando el paciente como si fuera un paciente de trauma, siguiendo las guías de la BLS, que son similares a las de la ATLS, con el ABCDE de todos los pacientes politraumatizados, y según las severidades que vamos a determinar qué manejo requiere el paciente, si lo podemos manejar de forma ambulatoria en un nivel de atención primero, 1 o 2, si requiere manejo intrahospitalario o si requiere remisión para evaluación especializada en unidad de quemados. El compromiso de áreas especiales que da severidad a las quemaduras es cuando uno espera que esa quemadura va a dejar una secuela importante. Quiere decir que las quemaduras de segundo grado superficial, que se demoran menos de 8 días en cicatrizar, no esperamos que dejen secuelas diferentes a un cambio leve de la coloración de la piel. Por lo tanto, si son de baja extensión, no tendrían que ser, pues si están en un paciente que está muy alejado del sitio de remisión o que tienen dificultades para remitirlo, no toda quemadura en cara y manos tiene que ser remitida a unidad de quemados. Esto hay que tener pues cuidado con la interpretación, ¿cierto? Estoy hablando de pacientes muy alejados del sitio de remisión que lo remiten porque se quemaron la cara o las manos, y cuando los evaluamos son quemaduras de segundo grado superficial que cicatrizan rápidamente y que no le dejan, se comportan como un peeling similar a los peelings de dermatología, entonces no dejan tantos secuelas como si lo dejan las quemaduras de segundo grado profundo. Entonces no es tan fácil como quemado igual a remitir, sino que hay que evaluar pues de manera adecuada el paciente. Definimos entonces si es ambulatorio o hospitalario, qué nivel de atención. El hecho de no tener que remitir a un paciente no quiere decir que el médico general no le tenga que hacer un manejo. Hay quemaduras que son susceptibles de manejo en un primero o segundo nivel, pero lo que vemos con frecuencia es que el paciente le dice, no, la quemadura suya es leve, no hay que remitirlo, y el paciente queda en un limbo donde nadie le hace seguimiento, nadie le hace curaciones, y son ellos mismos los que espontáneamente terminan consultando a la unidad de quemados cuando no se resuelve su situación. Entonces es importante hacer un seguimiento adecuado de las quemaduras que ustedes consideren que no hay necesidad de remitir de entrada, porque puede que en la evolución ustedes vean cosas que los hagan pensar que sí necesitan, sobre todo lo que les decía, si se toma más de 8 días en cicatrizar, probablemente ya no estamos hablando de un segundo grado superficial, sino que estamos hablando de una quemadura que va a dejar secuelas. Eso hablando de quemaduras, vuelvo y digo, de baja extensión. Las quemaduras que por la clasificación nos dan moderado o severo no son susceptibles de manejo en primero o segundo nivel. Los cuidados iniciales entonces de una quemadura moderada severa son los pacientes, pues muy similar al enfoque de paciente con trauma. Se requieren 2 accesos venosos. El manejo del dolor es igual de importante que el manejo de todas las otras cosas de este paciente. En laboratorio generalmente con un hemoglobina, hematocrito, una función renal y una CPK podría ser pues como un buen panel inicial. Recordar la profilaxis antitetánica. Hay un caso muy triste el año pasado de un tétanos en un paciente quemado, no en nuestra ciudad, sino en otra ciudad de Colombia, porque no le pusieron la profilaxis antitetánica. La sonda vesical es importante considerarla para poder cuantificar de manera adecuada la diuresis, pero si ustedes consideran que pueden evaluar de forma adecuada diuresis sin poner sonda vesical, ya pues con cada caso individual se toma la decisión. Recordar pues que es el enfoque de un paciente traumatizado. Entonces tenemos que en cuanto a la A y a la B, vuelvo y les digo, la historia clínica ayuda mucho en saber si un paciente requiere o no intubación. Las quemaduras que producen lesión por inhalación son por vapor o por humo en sitios cerrados, o las que tienen lesión por inhalación que no fue el humo caliente, sino que viaja hasta los alvéolos porque no está tan caliente y produce un montón de toxinas. Generalmente no son los que se obstruyen de forma aguda, como si lo hacen los que tienen edema supraglótico por contacto de toda esa mucosa pues, con vapor o con humo caliente, que son los que requerirían intubación. El signo más temprano que nos habla de que un paciente puede hacer obstrucción de la vía aérea es la disfonía,
Previo al estridor, ellos hacen disfonía generalmente, evaluar muy bien no solo lo que clásicamente nos han descrito de las vibrisas y la quemadura periorificial, sino evaluar bien el paladar, evaluar la mucosa oral, mirar si hay evidencia de quemaduras en este nivel, lo cual puede ser un signo indirecto de que hay quemaduras más abajo hacia la glotis, y recordar que lo que les decía de que los adultos pueden obstruirse por quemaduras por líquido calientes, en niños, por tener un menor diámetro de la vía aérea y por ser respiradores nasales obligados, si hay un edema importante periorificial, esto puede afectarles la ventilación, entonces requerirían un seguimiento más estrecho, manejo con cánulas de Guedel, nebulizaciones con medicamentos tipo adrenalina para ayudar a mejorar todo este edema. La C entonces en quemados casi siempre nos hace pensar es en el Parkland, como sabemos todos es de 4 por peso por superficie corporal total quemada. ¿Y qué se pasa? Clásicamente todos lo sabemos, mitad en 50, la mitad en 8 horas y el resto en las 16 horas restantes a partir del momento de la quemadura, porque lo que nos calcula el Parkland es cuánto volumen está perdiendo el paciente por esa piel quemada que no me está haciendo ningún efecto de barrera con el exterior. Recordar que los pacientes cuando están quemados de menos del 25% se les puede iniciar la vía oral, y en la vía oral también es posible darle un aporte hídrico importante. El paciente va a tomar agua vía oral mientras tenga sed, y si tiene sed quiere decir que la reanimación por vía intravenosa no está siendo adecuada. Adicional a esto, darles vía oral temprana disminuye el riesgo de translocación bacteriana y de sepsis secundaria. El Parkland es una guía. Uno usa Parkland porque hay que, de alguna forma el médico en el primer nivel tiene que saber cuánto ponerle al paciente, pero lo único que de verdad nos va a decir cuántos líquidos necesita este paciente es la evolución. Cada hora se debe evaluar la diuresis y según la diuresis se está alcanzando o no la meta, se debe disminuir o aumentar en un 15% el cálculo de líquidos que se le hizo a este paciente, buscando obtener unas metas de diuresis en pacientes de más de 14 años de 0.5 cc por kilo por hora, en pacientes de menos de 14 años de 1 cc por kilo por hora y en quemaduras eléctricas del 2 centímetros por kilo por hora. La American Burn Association en el curso de la BLS da una recomendación diferente al Parkland, es importante que la tengan en cuenta. Nuestra escuela sigue manejando el Parkland, pero la tendencia es a que se usen menos líquidos porque estamos viendo muchas complicaciones de la sobrereanimación. Entonces ya la ABA, que es el órgano rector en Estados Unidos, y sus cursos que son en la BLS, hablan de que la reanimación en quemados no se hace con 4 por peso por superficie corporal total quemada, sino que en adultos o niños mayores de 14 años se hace con 12 cc por kilo por superficie corporal, en niños de menos de 14 años con 3 cc por kilo por superficie corporal total, adicionándole los líquidos de sostenimiento si tienen menos de 30 kilos, y en quemaduras eléctricas sí utilizamos el clásico 4 por peso por superficie corporal total quemada. Pero les recuerdo que ninguna de estas fórmulas reemplaza el juicio clínico y el seguimiento estricto de la diuresis, que puede ser la herramienta pues más importante que tengamos para guiar la reanimación de estos pacientes. ¿Qué procedimientos se deben realizar de forma urgente? Cuando tenemos riesgo de síndrome compartimental, las fasciotomías, aquí está un paciente después de la fasciotomía, donde se ve el edema tan importante que se estaba produciendo en esa extremidad, y la escarotomía, que es importante que la conozcan, pero para realizarla deben estar seguros de que lo están haciendo sobre una piel que está quemada de tercer grado, porque si hacen escarotomía en una piel que iba a cicatrizar por segunda intención, están creando una cicatriz adicional. Se requiere la escarotomía en quemaduras circulares, donde ustedes palpen el compartimento tenso, y generalmente el signo más temprano de compartimental, que es el dolor con la extensión pasiva, pues la idea es que no esté todavía instaurado. Cuando ustedes ven el paciente en la fase inicial, todavía no se le han puesto todos los líquidos que ha perdido, entonces no es tan frecuente que en la fase en la que ustedes lo ven cuando está recién quemado tenga la indicación de la escarotomía. Es mucho más frecuente que la indicación se vea a las 24-48 horas cuando ya le pusimos todos los líquidos que necesitábamos para mantener perfundido al paciente. Adicional, recordar la protección gástrica por el riesgo de las úlceras por estrés por la vasoconstricción gástrica. Suspendemos la vía oral en quemaduras graves el primer día, en el resto de
de quemaduras de menos del 40%, ustedes podrían suspenderlas y recordar que lo ideal es empezar la nutrición de forma temprana. Antibióticos, recordarles que no usamos de manera profiláctica. Todavía vemos pacientes quemados sin infección que les ponen antibiótico desde el momento de la consulta, y esto lo que hace es seleccionarnos bacterias resistentes a las cuales ya de por sí el paciente tiene un riesgo aumentado. Lo ideal es que se inicie antibióticos después de tomar cultivos o cuando tenemos pacientes en sepsis o con infecciones muy severas, ahí sí empezamos antibióticos empíricos sin haber hecho tomas de cultivo. El manejo de la herida, lo que buscamos básicamente es que no haya mayor desecación de la herida, protegerla del ambiente para que no se infecte, favorecer el desprendimiento del tejido desvitalizado y evitar la desecación. En la curación inicial es importante que consideren, pues evalúen si el paciente requiere o no sedación, que es importante que la haga un médico diferente al mismo que está realizando el procedimiento. Se realiza un desbridamiento mecánico de la piel que se desprenda cuando lo hace un personal médico. Esas recomendaciones no se homologan a lo mismo que yo le recomendaría a una PH o a un auditorio de enfermería. Pero si es un médico el que está haciendo el manejo inicial, se debe hacer un desbridamiento mecánico de la piel que se desprenda fácilmente. Se puede hacer con solución salina, puede ser con una pinza, puede ser con gasa. Recordar que es doloroso, si no es doloroso, pensar que es aún más profunda la lesión. Las ampollas, cuando la curación la realiza un personal entrenado, pueden drenarse de forma estéril y desprender la piel para ayudar al cuerpo, sobre todo en quemaduras más extensas, a todo este proceso de cicatrización. Pero definitivamente en un paciente gran quemado, donde la prioridad es la reanimación y el manejo de la vía aérea, no alcanzamos a realizar todo este proceso, pero eso no nos excusa para mandarlo sin curación. En un paciente gran quemado, la recomendación mía ha sido apliquen la sulfadiacina de plata en cantidades abundantes sobre las heridas, cubran con compresas estériles y le pueden realizar vendajes que por lo menos puedan asegurar las compresas sobre las extremidades mientras el paciente es remitido al tercer o cuarto nivel de atención. Porque durante el traslado o durante la estancia en urgencias el paciente se coloniza muy fácilmente por gérmenes que pueden ser multiresistentes y que ya nos dificultan el manejo. O sea, cuando llega el paciente al tercer nivel ya está desinfectado. Usamos entonces en las fases iniciales sulfadiacina de plata, que disminuye la carga bacteriana local. Cuando ya la herida está limpia, empezamos a utilizar nitrofurazona y en algunos pacientes utilizamos apósitos especiales como hidrofibra plata, hidrocoloides o otros apósitos de adherencia bacteriana. En cuanto a la curación en áreas especiales, recordar que los dedos deben quedar individual cada uno. Si ustedes hacen una curación de una manito, todos los deditos pegados, entonces eso va a cicatrizar en sindactilia, ¿cierto? Eso es importante cuando tengan que realizar, pues, no el paciente que ustedes tienen que cubrir de forma emergente para remitir, sino cuando ustedes se ven enfrentados a manejar quemaduras de menos extensión por las dificultades para remitir al paciente. Y en la cara, lo que se puede realizar, este paciente obviamente está sedado porque es un niño y no se deja hacer eso sin sedación, es cubrir con gasas la cara, posteriormente se le pone un vendaje de tela al cual se le pone, en este caso Fixomul, pero si no tienen también sirve el esparadrapo ancho, y después alguien que sea hábil recorta encima del esparadrapo los huequitos para hacer pues una máscara. Ese es más o menos el aspecto de una quemadura de segundo grado profundo después de que está cicatrizando. Lo que buscamos es optimizar toda esa cicatrización, o en los que no sabemos que no van a cicatrizar, definir si requieren o no manejo quirúrgico, en los cuales hay que hacer un desviamiento temprano y un cubrimiento con injertos de piel. Aquí tenemos injertos de piel en diferentes fases. Esto es una fase muy temprana. En estos dos, aquí vemos un injerto ya en más o menos a los 7-8 días postquirúrgicos, donde ya se ve de un aspecto más similar a la piel. Y eso es un injerto de piel aquí muy ya tardío, donde vemos que se recuperan más las características de la piel en la zona injertada que en la zona periférica, que es una zona de segundo grado profundo que cicatrizó por segunda intención, donde el manejo con elásticos y siliconas es fundamental para evitar el desarrollo de hipertrofia. Les recuerdo que quemaduras que ustedes vean que no están sanando, si en la segunda semana no está cicatrizando, hay que empezar a pensar en que requiere remisión, porque quemadura que no haya cicatrizado a los 21 días tendría indicación, pues obvio se individualiza cada caso, pero tendría indicación de injerto de piel parcial.
Las tomas de los injertos pueden ser cuero cabelludo o extremidades, básicamente cualquier sitio de la economía corporal, a excepción de la cara y las manos. Y el cuidado del área donante, el que realizamos, pues hay múltiples protocolos, pero lo que utilizamos nosotros es dejar una gasa que se adhiera y que se vaya dejando desprender fácilmente solita durante los días siguientes. Y recordar que la rehabilitación precoz no arranca cuando el paciente llega al tercer nivel, sino desde que ustedes lo reciben. Si ustedes ven un paciente con una mano quemada y no refuerzan la necesidad de que esa mano debe moverse para disminuir el edema y disminuir el desarrollo de contracturas, mientras el paciente llega a ser evaluado por un fisiatra o por un terapeuta físico que sepa de quemados, va a llegar ya con una mano en una posición antifuncional, explicable por el susto que les da. Ellos asumen que si mueven la extremidad, el daño va a progresar, lo cual es errado y es al contrario. Entonces, desde el mismo momento en el que vean el paciente, hay que estimular la movilización temprana y usar las posiciones funcionales anticontracturas con extensión de los hombros, ojalá extensión de los codos, las manos en posición funcional, las cabezas cuando está quemado el cuello sin almohadas para permitir extensión de la cabeza y los pies en una posición con extensión a 90 grados para evitar la contractura del Aquiles. El manejo de las cicatrices en los pacientes de segundo grado profundo y tercer grado requiere presoterapia con elásticos y siliconas, usualmente guiados también por medicina física y rehabilitación. Y en el caso de bridas o contracturas en las rodillas o en codos o en extremidades, se requiere manejo quirúrgico para la liberación de las mismas. Es importante que ustedes también sepan a dónde dirigir al paciente, porque a veces hay pacientes con secuelas de muchos años que nunca consultan porque se quedan pensando que lo que tienen es estético y que no tiene solución. Es importante manejarla independiente del grado que haya tenido la quemadura, aún las de segundo grado superficial requieren fotoprotección hasta un año, por lo menos 6 meses, incluso de 1 año a 2 años después de la quemadura. Se requieren cremas hidratantes o emolientes porque la quemadura no, o sea, se disminuye la producción sebácea en la piel quemada. Generalmente tienen un prurito muy intenso que requiere antihistamínicos a dosis altas, tope, incluso en algunas ocasiones antineuropáticos, y la rehabilitación que debe iniciar, como les decía, desde el principio, desde que el paciente consulta hasta la fase tardía. La última diapositiva siempre les hablo de prevención. Todos los que hayan tenido a alguien cercano con quemadura, siempre lo que uno analiza después es que hubo algún descuido, hubo algún momento en el que se pudo haber hecho algo diferente, sobre todo las quemaduras en niños, que esa parte pues no la hablé mucho, pero sabemos que todos los quemados siguen siendo el porcentaje más alto en niños con líquido caliente, siendo lesiones pues altamente prevenibles. Y generalmente, pues no todos, pero tenemos casos con cierta frecuencia de muertes por quemaduras por líquido caliente en niños pequeños que hubieran sido evitables. Hay preguntas en el auditorio. Bueno, doctora, por acá tenemos varias preguntas. En las lesiones del sistema respiratorio descritas, ¿debemos indicar manejo antibiótico de forma profiláctica? No, cuando ustedes ven el paciente, o sea, si ustedes sospechan lesión alveolar, el paciente, pues el manejo es en una unidad de cuidados intensivos con monitoreo para definir si va a requerir o no ventilación mecánica, pero no está indicado poner antibióticos profilácticos o de entrada solo por sospechar la lesión de vía aérea. En quemaduras en áreas de flexoextensión se debe manejar con injertos de espesor parcial sin complicación. Depende de la profundidad de la quemadura. Entonces, una quemadura en áreas de flexión que sea de un segundo grado superficial probablemente va a cicatrizar de forma adecuada siempre y cuando se haga una rehabilitación temprana. Si la quemadura en áreas de flexión, pues en áreas articulaciones, que cruza articulaciones es de segundo grado profundo, en muchos casos se requiere el uso de injertos de piel de espesor parcial para disminuir el riesgo de contracturas y de retracciones en la articulación. Que sean, exacto, injertos de piel parcial gruesos, pues ahí no usamos injertos de piel parcial delgados, sino injertos de piel parcial más gruesos para simular un poco más las características de la piel que se quemó. En una quemadura en cara por ácido, ¿cuál sería el manejo inicial ideal? Los protocolos de quemadura por ácido más claros los desarrolló Bogotá pues a raíz del problema de salud pública que tuvieron. El agua de forma inmediata, incluso por las personas que están cercanas no médicas, es lo que ha cambiado pues como
lo que cambia el pronóstico en algunos casos, buscar irrigación con agua potable, la fuente más cercana que se tenga, por irrigación, no sumergir la mano o sumergir al paciente en una ponchera con agua, sino irrigar con agua abundante, una manguera, una ducha, agua corriente. Recordar que en los casos de agresión, cuando les consulten pacientes al servicio de urgencias, se debe hacer cadena de custodia y tomar muestras de la ropa que esté impregnada por el químico para poder enviarlas a medicina legal. Y en esas quemaduras, como vemos, como sabemos que la profundidad es mucho mayor a la que se ve inicialmente, remitir de forma temprana para disminuir el riesgo de secuelas. Por último, en un paciente en el cual se use sulfadiazina de plata, pues, un gran quemado, ¿cuánto es el riesgo de leucopenia? Siempre nos da, pues cuando uno empieza en quemados, si uno ve paciente gran quemado, leucopenia, sulfadiazina de plata, entonces uno empieza como a atribuirle la leucopenia a la sulfadiazina de plata, pero en la mayoría de los casos, estas leucopenias en el paciente gran quemado tempranas no son por la sulfadiazina, sino por la sepsis severa que tiene el paciente. Entonces, igual la recomendación, por ser un agente económico y que tenemos disponible, es de usar la sulfadiazina de plata para poder cubrir el paciente con algún agente que lo protege de colonización por otros, pues por gérmenes. En algunas escuelas como la de Bogotá recomiendan no usar sulfadiazina de plata en la cara porque esta puede depositarse en la dermis y dejar pigmentación, pero nosotros la recomendamos teniendo en cuenta pues que la curación no es solo aplicar crema y ya, sino que en cada curación se debe retirar de forma adecuada todo el agente tópico que esté, antes de retirar todo el agente tópico, lavar adecuadamente y aplicar nuevamente la sulfadiazina o el agente que le vayan a aplicar. Doctora, muchísimas gracias.